momento de actualizar datos sobre las estimaciones de la zafra de granos en nuestro país. Para más detalles ya nos encontramos en un contacto vía Zoom con Larisa Barbosa. Ella es analista de Extonex y nos va a comentar justamente sobre estas actualizaciones. ¿Qué tal, Larisa? ¿Cómo estás? Bienvenida a Proagro. Buen día, Céfara. Es un gusto estar contigo y con la audiencia de Pro Agro también. Queremos saber, Larisa, ¿se dieron nuevas actualizaciones según también las informaciones que ustedes van manejando? Queremos saber cuáles fueron esas actualizaciones, principalmente si podemos arrancar con el área de la soja. ¿Cuáles fueron esos datos que se actualizaron según las estimaciones, tanto para la zafra como para la safriña? Perfecto. Respecto a la soja, hacemos siempre el recordatorio de que Paraguay tiene una particularidad de que hace dos cultivos de soja durante el ciclo agrícola. Hay zafra y hay safriña también. A diferencia de Brasil, que solo planta zafra, y en maíz sí ellos tienen zafra y safriña, ¿verdad? En nuestro caso hay dos plantaciones de soja y una de maíz. Respecto a la zafra, entonces, que es la cosecha principal donde se genera la mayor cantidad de volumen, el 100% ya ha sido cosechado, que era lo que ya habíamos indicado el mes pasado, por lo que nuestra actualización ahora hizo más énfasis a ajustes en la productividad, principalmente en la región oriental, que es la zona donde más se generan granos, donde esos ajustes al alza entonces fueron para los departamentos de Itapúa y de Cazapá. En sentido contrario, hubieron más cortes para el Chaco, que como plantó un poco más tarde, consecuentemente también cosechó más tarde, y como ya habíamos indicado de igual manera el mes pasado, hubieron mermas, ya que las condiciones edafoclimáticas fueron más severas de lo que se esperaban. Llovió realmente bastante menos, por lo que algunos productores tuvieron que inclusive tomar la decisión de no cosechar y de pasar por sobre esa producción ya con la siguiente cultura. Respecto luego entonces a la safriña, que es lo que sí está ya en etapas también de terminar de cosecharse, vemos que el 90% ya ha sido cosechado, por lo que sí las condiciones climáticas acompañan en estas semanas que restan del mes de junio. Tendríamos que poder ver ya el 100% cosechado también, para que así po podamos decir que la campaña 2023-2024 ha concluido. Lo que vemos para la safriña, la soja, es que las condiciones climáticas fueron muy disparejas y, y heterogéneas. En el sur del país llovió bien, y sin embargo en el norte, principalmente de la región oriental, hay zonas bastante castigadas. Entonces hicimos cortes tanto para San Pedro como para Canindeyú, como para el norte de Caguazú, y en sentido contrario en el Alto Paraná y en, Ca- y en, Ca- en Cazapá hay mejores expectativas. Esas pérdidas en el norte de la región oriental, en el balance total son compensadas por el aumento del Alto Paraná, porque la cantidad de área plantada en zona alto paranaense es mucho más grande en comparación al resto. Entonces, cuando miramos luego el promedio final, notamos que a pesar de esas pérdidas, hay un aumento en lo que se espera de volumen para safreña la soja, por lo que entonces el número ajustado ahora en junio indica que vamos a tener levemente más de 10 millones de toneladas, lo que indica realmente un muy buen resultado para la actual campaña de la soja en Paraguay.
Entonces, Larisa, lo que podemos ver que si bien el clima no acompañó en muchas zonas, él ayudó mucho que en ciertas zonas determinadas se dio ese aumento y eso hace que podamos tener números bastante positivos. Se está llegando a esas estimaciones de las que teníamos justamente cuando se arrancaba esta campaña. Exactamente. El récord histórico de el Paraguay es de más de 10 millones de toneladas justamente. No estamos viendo que se va a poder romper ese récord, pero con estos ajustes en la safriña sí realmente vemos que finalmente va a ser una muy buena campaña. Y otro detalle bastante importante que hace relación a la comercialización es que vemos que aproximadamente el 74% de toda la soja en Paraguay ha sido comercializada, lo que indica también un momento de recuperación en los precios, ya que recordamos que al comienzo de este año, entre enero y marzo, en el primer trimestre específicamente, fue un momento atípico y de gran baja, donde además de la caída en los precios internacionales en Chicago, porque se veía en el mundo más oferta que demanda, lo que consecuentemente estira los precios hacia abajo. En Paraguay también hubo un mayor descuento, que es el valor que se le cobra a los productores por costo en silos y por transporte y logística, donde de un promedio entre 30 y 40 dólares de descuento por tonelada, ese valor llegó a 80 o hasta 90 inclusive en ciertas zonas de el Alto Paraná, que consecuentemente hizo con que ciertos agricultores opten por esperar el momento de su comercialización final. Vimos que hubieron también renegociaciones para pagos de deudas por insumos que solían ser en abril y que se extendieron hasta mayo por esa particularidad que esta campaña tuvo, pero con la recuperación en los precios, viendo que el basis en Asunción volvió a estar en un descuento entre 30 y 40 dólares por tonelada en las últimas semanas en mayo, vemos que realmente eh, aumentó esa comercialización, y se espera también que en las próximas semanas ese volumen siga en aumento. Un dato bastante importante, Larisa, porque la última vez que conversábamos se veía justamente esa preocupación, una leve preocupación por la comercialización que no estaba aumentando teniendo en cuenta ya la etapa en la que se encontraba. Y en cuanto a lo que hablabas de mejoraron los precios, para que los televidentes puedan entender por qué se dio esa mejora en estos últimos tiempos. Bueno, este fue un año en el que hubieron grandes preocupaciones respecto a cómo efectivamente iba a poder impactar la sequía en el centro oeste de Brasil, ya que el país es el mayor productor y exportador de soja en el mundo, solo que con las actualizaciones de las proyecciones se fue al final viendo con que esas pérdidas no iban a ser tan relevantes como se esperaba inicialmente, tanto que no hubo una cosecha récord, pero de cualquier forma estuvo también en Brasil en el promedio de lo observado en los últimos años. Al mismo tiempo, Argentina tuvo una muy buena campaña de la pérdida de la mitad de su producción el año pasado. En esta nueva campaña hubo un resultado muy bueno en el que prácticamente recuperaron su promedio histórico. Entonces, cuando el mercado internacional vio que realmente había más oferta frente a lo que se iba a demandar, esos precios fueron cayendo. Sin embargo, en
el último mes, en los 2 últimos meses, con las cantidades de lluvias en Brasil y específicamente con las pérdidas en Río Grande do Sul, lo que se vio es que lo último que se faltaba cosechar en el sur de Brasil iba a tener un impacto un poco más alto de lo que se previó inicialmente, generando impactos en los stocks, tanto en Brasil como como en el mundo, por lo que en este último mes eso hizo con que una recuperación pueda ser observada en los precios internacionales. Larisa, y con respecto al maíz, ¿cuáles fueron esas estimaciones o esas actualizaciones que tuvieron en en este nuevo mes? Bueno, para el maíz que compite en espacio con la soja en la safriña, las condiciones de clima fueron similares, por lo que también esa alta lluvia en el sur tuvo muy buenos resultados, principalmente para Itapúa, y de la misma forma en el norte de la región oriental se están viendo pérdidas considerables, solo que no a punto de cambiar el promedio final. Y en este sentido, aprovecho para hacer énfasis en que nuestra metodología trabaja con los promedios vistos en cada departamento. Entonces siempre es observado también que puede existir un productor que esté en una condición bastante delicada, con pérdida total de su producción inclusive, pero al mismo tiempo existen otros productores que sí tienen un buen rendimiento y un buen promedio. Por lo que nuestro resultado muestra esa media observada entre todos los productores en el departamento. Existen grandes posibilidades entonces que para el próximo mes, principalmente en Canindeyú y en San Pedro, puedan llegar a haber cortes, pero la gran sorpresa por los buenos niveles de lluvias fueron los ajustes en el Alto Paraná, en Itapúa, en Caguazú y en Cazapá. Pero sin duda el destaque del mes fue para Itapúa, ya que es el único departamento que en principio llegaría a cosechar 6 toneladas por hectárea, que es un muy buen resultado, siendo que en el resto de los departamentos el promedio sigue entre 4 y 5 toneladas por hectárea, valor que puede, claro, corregirse aún en las próximas semanas, pero por el momento la producción itapuense va a tener el mejor resultado en la actual campaña del maíz. Entonces, Larisa, para ir haciendo un resumen, según las estimaciones de Stonex, vamos a tener una zafra bastante positiva. No vamos a llegar a la cifra récord, pero sí va a ser números muy positivos para el sector productivo. Exactamente, tanto para soja como para maíz no vamos a ver récords históricos nuevos, pero sí vamos a ver buenos resultados que se van a quedar dentro del promedio observado en los últimos años. Larisa, desde ProAgro nosotros te agradecemos muchísimo este contacto para justamente actualizar estos datos tan importantes para el sector productivo, y seguramente vamos a estar conversando más adelante para ir viendo cómo va cerrando justamente esta campaña y ya prepararnos para la próxima. Claro, el gusto es mío, gracias como siempre, y el próximo mes con certeza vamos a tener datos ya más finos respecto al cierre de la soja y más ajustados también respecto a cuánto es la productividad final que se espera para el maíz.